Hola, soy Jennifer, suscríbete y pulsa la campana. 10 objetos que no sabes explicar a tus hijos. La tecnología avanza a pasos agigantados y, al igual que para los más mayores hay objetos que no acaban de manejar bien, existe una serie de artículos que tú tampoco sabrás cómo explicar a tus hijos, puesto que su uso ya es prácticamente nulo y, por tanto, te harán sentir mayor. Si con solo verlos a ti ya te parecen objetos súper desfasados, imagínate a tus pequeños que ni siquiera han vivido familiarizados con ellos. Estos son los 10 objetos que sabemos que no podrás explicar bien a tus hijos. ¿Aún tienes alguno en casa? Casetes. ¡Qué lejos quedan ya los casetes! Todos hemos tenido cientos de ellos que grabábamos y regrabábamos hasta la saciedad, hasta que se rayaban por fin. Sin embargo, en la actualidad no hay ni rastro de estos artilugios fuera de las tiendas de antigüedades y de curiosidades. Y su formato resulta realmente anticuado ante los ojos actuales, acostumbrados a las plataformas de streaming y al contenido instantáneo a demanda. Este producto fue una creación de Philips en los años 60 y permitía grabar tu propia música en casa, algo que se extendió muchísimo durante 3 décadas, hasta los 90. En aquel momento, el CD acabaría por enterrarlo y hoy en día el CD también está muerto. Agendas electrónicas. No es muy común que se pase de algo electrónico a algo analógico, pero en el caso de la agenda parece que se ha hecho el proceso inverso. Y es que se pusieron muy de moda a mediados de los 80, convirtiéndose en uno de los regalos más socorridos de la época. Era lo más tener una agenda electrónica, te sentías importante. Sin embargo, sus funciones y opciones no acabaron de enganchar al gran público, que no vio nada claro este artilugio y acabaron optando por la agenda tradicional de papel. Un caso extraño en el que la tecnología no ha enterrado a la opción más tradicional. O al menos hasta ahora, momento en el que ya la mayoría tenemos la agenda en el móvil. Carrete de fotos. El carrete de fotografía es otro de los artilugios que hoy en día apenas se usan. Su utilización ha quedado relegada a los profesionales de fotografía y atrás han quedado ya aquellos tiempos en los que tenías que ir contando las fotos que quedaban por hacer. En la actualidad, el formato digital ha dejado atrás al carrete más tradicional. Ya no hay que ir a revelar las fotos a las tiendas de fotografía, aunque puedes hacerlo si te hace ilusión lograr ese toque más nostálgico en tus fotos. Ahora simplemente haces una foto y la puedes ver al instante en la pantalla. Sin duda, todo un avance que ha acabado por matar al carrete. Pero hay que reconocer que cuando teníamos oportunidades limitadas para hacer fotos, elegíamos mejor la escena que queríamos inmortalizar y obteníamos resultados únicos. Discman. El Discman, cuando salió, no solo nos parecía lo más, sino que era un lujo para la mayoría. Su precio era algo elevado para lo que son este tipo de aparatos y tenerlo era sinónimo de estar a la última y de tener pasta. Sin embargo, hoy en día ha quedado como algo bastante anticuado. El MP3 mató al Discman, ese aparato de dimensiones realmente mastodónticas que había que cuidar como oro en paño y preservar de que no se cayera al suelo. Sin duda, un aparato que hoy en día, solo por su peso, no podría tener ningún recorrido. Pero para quienes aún tengan CDs de música en casa y ya no sepan dónde ponerlos, quizá el Discman pueda ser una buena opción para reproducirlos mientras te tumbas en el sofá. Máquina de escribir. La máquina de escribir no necesita ningún tipo de presentación para muchos, pero probablemente para los más jóvenes sea un aparato muy lejano y hasta exótico. Tal es el desuso en el que ha caído esta pieza que muchos la usan como elemento de decoración en su salón. Lo cierto es que con los ordenadores y las tablets, la máquina de escribir ya casi ni se usa y conseguir una va siendo cada vez más complicado y más caro, porque ha pasado de ser un objeto imprescindible a un objeto de coleccionista. ¿Pasará lo mismo con el ordenador alguna vez? Contestador automático. En una vida en la que no había móviles, salir de casa suponía quedar incomunicado del resto del mundo. Por ello, el contestador automático hacía una gran función. Permitía recoger los mensajes que nuestros seres queridos nos dejaban al llamarnos y no estar en casa. Se trata de un dispositivo aún más antiguo de lo que parece, puesto que fue creado en 1935
y que, como decimos, se encargaba de grabar los mensajes. Pasó a mejor vida cuando el servicio de contestador automático pasó a ser un básico de los que ofrecían las compañías telefónicas. Walkman. El Walkman era la versión anterior al Discman y daba la oportunidad de escuchar música en casete a través de este aparato. Se podían poner las cintas que más nos gustaran y llevarlas a todas partes, permitiéndote escuchar música en cualquier lugar. Eso sí, la tecnología estaba tan poco avanzada por aquel entonces que cuando se acababa la cara había que parar la cinta, sacarla y darle la vuelta. Un ritual que a día de hoy sería verdaderamente impensable con los dispositivos MP3 y demás, pero ahora mismo nos parece hasta curioso de ver. Disquetes. Los disquetes fueron creados en 1969 y permitían el traspaso de archivos. Pero esto es algo que hoy en día también es impensable, puesto que se puede hacer perfectamente e instantáneamente a través de correo electrónico o usando otras alternativas similares e igualmente extendidas como el pendrive. Los disquetes, además de lo aparatosos que eran, son una opción que acabó quedando realmente obsoleta por lo molestos que llegaban a ser. Pero lo cierto es que había algunos modelos que sí llegaron a tener gracia y que sí triunfaron bastante. Tamagotchi. ¡Qué recuerdos! Los niños de la época todos tenían su Tamagotchi y quienes no lo tenían lo deseaban con todas sus fuerzas. Aquella era una especie de mascota virtual que debías tener si querías ser alguien entre tus amigos. Aunque este juguete ha experimentado modificaciones y se sigue vendiendo, lo cierto es que ya apenas mueve seguidores. Eso sí, en los últimos años han aparecido algunos grupos de nostálgicos que han revivido este tipo de juego con opciones como el famoso POU. Nos encantaba cuidar y sentir que nos necesitaban. Se trata de un juguete que ha quedado relegado a un segundo plano y que está muy lejos de levantar las pasiones que en su día llegó a alzar, al menos para los niños. Sin duda, si le explicas a tu hijo la fiebre que hubo con él, probablemente no lo entienda tampoco. Cintas VHS. Las cintas VHS eran al vídeo lo que el cassette a la música, el formato por excelencia de la época. Con ellas podías grabar y ver todo tipo de películas. Fue un invento de Panasonic y supuso una auténtica novedad, ya que permitió empezar a grabar en casa. El DVD, un formato que hoy en día también está de capa caída, supuso el final de las cintas VHS y el vídeo, como aparato, es algo que ya resulta bastante difícil de encontrar. Habrá que ver si algún día se vuelven un objeto cotizado para coleccionistas. Lo que está claro es que actualmente casi todas las familias tienen en sus casas una buena cantidad de cintas VHS a las que ya nadie da uso. ¿Qué te han parecido estos objetos? ¿Cuántos tienes en casa?